Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Propuesta de referendo para que la ciudadanía refrende en las urnas eventuales acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC genera polémica en Colombia. Lo que queremos es que resuelvan los colombianos si ese acuerdo es viable o no, si lo adoptan o no. El proyecto no puede permitir que a los colombianos los hagan ir a votar mientras las FARC tengan sus fusiles empuñados. La iniciativa, que ya está en manos del Congreso, es respaldada por el presidente Juan Manuel Santos y contempla que la eventual consulta pueda coincidir con el día de las elecciones presidenciales o legislativas del próximo año. El tiempo apremia, la gente quiere la paz, pero exige que avancemos con más rapidez. Creo que todos debemos entender eso y estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Las FARC se oponen al proyecto de ley y proponen que congresistas viajen a La Habana para discutirlo en la mesa de negociación. Una delegación parlamentaria se reuniera con la delegación de paz de las FARC-EP a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la perspectiva internacional de un premio Nobel de Paz sobre el proceso que desde hace 9 meses adelantan en Cuba la organización criminal de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Desde San José de Costa Rica, Oscar Arias critica la lentitud de las negociaciones, asegura que debieron haberse planeado con un cese de hostilidades y afirma que un referendo no es la forma para refrendar un eventual acuerdo de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Sin haber llegado aún al final de las negociaciones con las FARC, el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, allana el camino legal para que a través de un referendo los ciudadanos refrenden en las urnas los eventuales acuerdos a los que llegue su gobierno en los diálogos que adelanta con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. El punto clave de esta noticia: la iniciativa, que comenzará a ser debatida por el Congreso la próxima semana, contempla que el eventual referendo pueda ser votado el día de las elecciones presidenciales o en la jornada en la que sean elegidos los congresistas el próximo año. Porque lo que sería dramático es que se llegue a un acuerdo en La Habana y que luego encontremos que hay una carencia de instrumentos que simplemente colocan al borde de la muerte del proceso por inanición. Lo que queremos es que resuelvan los colombianos si ese acuerdo es viable o no, si lo adoptan o no. De ninguna manera implicará disminución de los poderes del Congreso. El punto clave de esta noticia: la celeridad con la que el presidente Juan Manuel Santos busca pactar un acuerdo con las FARC contrasta con las respuestas que le ha entregado a esta iniciativa la organización criminal. Los cabecillas de las FARC cuestionaron el referendo y defendieron como eventual mecanismo de refrendación una asamblea constituyente. También invitaron a una comisión de congresistas para que comparecieran y discutieran en La Habana, Cuba, cuál debe ser el mecanismo de refrendación de un acuerdo de paz que aún es incierto. Conversamos telefónicamente con el señor presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestándole nuestra extrañeza por la persistencia del gobierno y del legislativo en mantener la unilateralidad en el proceso de definir el mecanismo de refrendación. Una delegación parlamentaria se reuniera con la delegación de paz de las FARC-EP a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. Por más que se le vincule con el proceso de paz, propósito de paz, no logra escapar a la sospecha de su utilización electoral.
El punto clave de la noticia. El presidente Juan Manuel Santos parece apostar todo su capital político al éxito de las negociaciones de paz que adelanta desde hace cerca de 9 meses con las FARC en La Habana, Cuba. La cuenta regresiva ya comenzó y las intenciones del mandatario de aspirar y de ganar su eventual reelección dependen en gran medida de lo que suceda en los diálogos de paz. En la última encuesta de la firma Inbamer Gallup, el mandatario colombiano obtuvo un 72% de imagen negativa. Un 82% de los colombianos aseguró creer que las cosas van por mal camino. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Agosto de 2013, mejorando 11%, empeorando 82%. Fuente Inbamer Gallup. ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia? Agosto de 2013, desfavorable 72%, favorable 21%. Fuente Inbamer Gallup. Muy bien, comenzamos con nuestros invitados. Hasta ahora saluda a Alfonso Prada, representante a la Cámara y ponente de este proyecto de ley de referendo en la Cámara de Representantes de Colombia. Representante, muy buenas noches, bienvenido al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole de una vez para que nos alcance el tiempo. ¿No ve usted muy presuroso al presidente Juan Manuel Santos en esa búsqueda de lograr esas vías para que se refrende un acuerdo que aún todavía no es una realidad y que para muchos colombianos todavía es incierto? Yo obviamente no lo veo presuroso, sino más bien dentro del cronograma planteado desde el inicio de su gobierno. Estamos llegando, como lo señalaba el consejero Sergio Jaramillo, a un punto crítico. No crítico porque esté malo, sino crítico porque es determinante las decisiones que tomemos para poder efectivamente lograr que haya un acuerdo final y que ese acuerdo final sea compartido por los colombianos para que se pueda implantar o implementar de debida forma. De tal manera que lo que estamos haciendo es una cosa muy sencilla, que es básicamente creando las condiciones para que el pueblo colombiano tenga fácilmente la posibilidad de expresarse en las urnas para ver si refrenda o no refrenda puntos fundamentales que requieran reforma constitucional, y hemos escogido precisamente la vía del referendo, que es la idónea jurídicamente para esto. Representante de la Cámara, usted es uno de los ponentes, digamos, de este proyecto de ley de estatutario en la Cámara de Representantes y por esa razón lo hemos invitado porque usted conoce el contenido de la ponencia. Quisiera que se explicara a nuestros televidentes en Colombia, en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos, en qué consiste este texto brevemente, cómo sería este referendo. Bueno, básicamente lo que planteamos es que en las elecciones del año entrante, que en marzo, el 9 de marzo o el 29 de mayo, que elegimos el Congreso de la República y el presidente de Colombia, son las elecciones donde más afluencia de ciudadanos y ciudadanas hay a las urnas. Aprovechando esa afluencia, queremos preguntarle a los colombianos, y la propuesta es esa, si aprueba o no aprueba unas reformas constitucionales indispensables para implementar el acuerdo final de paz que se suscriba en La Habana. Esto presupone, uno, que haya acuerdo final, razón por la cual en el texto del referendo que vamos a debatir la semana entrante, proponemos que ese acuerdo final sea publicado ampliamente en los medios de comunicación previo al referendo. Segundo, que el ciudadano cuando llegue al referendo, cuando llegue a la votación en la urna, tenga las siguientes posibilidades. Primero, que el jurado le ofrece el tarjetón, pero el ciudadano tiene la posibilidad ahí de tomar una decisión, acepta o no acepta el tarjetón. Segunda, si acepta el tarjetón, tiene la posibilidad de votar que sí o votar que no al referendo. Tercera, si decide votar, pues marca la opción que quiera y ahí está ejerciendo la libertad. Adicionalmente, hemos señalado nuevamente, retomado del Código Penal, para que no se le olvide a nadie en Colombia que las armas no pueden presionar bajo ninguna circunstancia la votación de quienes quieran votar sí o quienes quieran votar que no. Ese punto es bien interesante porque muchos creen que de alguna manera al hacer este referendo en momentos en los que eventualmente se llega a un acuerdo de paz con las FARC y en los que eventualmente las FARC todavía van a tener las armas, en esos momentos no se estaría mezclando política con armas en la medida en que las FARC posiblemente van a hacer política en procura de que la respuesta de los colombianos sea sí a ese acuerdo o eventual acuerdo de paz? Dos cosas, digamos. La primera es, si hay alguien que hostigue con armas a un elector,
pues obviamente vicia de nulidad del resultado electoral y no habría entonces prácticamente declaración de elección. Y lo segundo, quien hostigue con armas, amenace a un elector, termina en la cárcel. Luego la norma ya existe y se ha practicado en todas las elecciones. Con la misma tesis no tendríamos cómo hacer entonces elecciones de Congreso ni de presidente porque no hay desmovilización y no hay desarme. El segundo gran elemento que es muy importante es que en el marco constitucional para la paz recientemente avalado por la Corte Constitucional señala que para ser beneficiarios las FARC de la justicia transicional y de la participación política, tiene que haber desmovilización, entrega de armas, entre otros requisitos, y por eso, que vote el pueblo colombiano acogiendo los textos del referendo van a ser los que permitan efectivamente que procedamos inmediatamente al desarme. Ahora, otro tema es de lógica elemental, como dice algún gran autor, casi que es el orden lexicográfico. Primero es la A y después es la B. Primero refrendamos acuerdos y después se implementan. La implementación presupone desmovilización y entrega de armas, que será el paso siguiente. Permítame, representante, hoy con Daniel Mera Villamizar, es sociólogo, es analista, político y columnista en el diario El Espectador. Daniel, bienvenido al programa La Noche y le planteo el mismo interrogante que le he hecho al representante de la Cámara. ¿Hasta dónde usted en este momento ve presuroso al presidente Juan Manuel Santos para buscar esos mecanismos que refrenden un eventual acuerdo de paz con las FARC sin que hasta ahora pues el país conozca qué se ha acordado y hasta en un momento en el que es incierto todavía lo que se va a acordar en el futuro? Le respondo con el bosque, el contexto, y es que antes del bajonazo presidencial en las encuestas estábamos mal con el proceso de paz, que no ha salido como está previsto. El presidente está realmente cogido de tiempo respecto de lo que ha dicho, porque para noviembre no van a alcanzar los tiempos, van en el segundo punto, se armó tremendo lío por ese avance en el punto 6, y después del bajonazo presidencial pues estamos peor, así que la conversación es muy interesante si uno piensa qué va a contener el referendo si con la debilidad política del gobierno, que ha anulado en La Habana la ventaja militar del Estado, pues el resultado puede ser que se acuerden cosas que en la votación del pueblo colombiano sencillamente reciban un no. Así que el contexto me parece ahora que es el preocupante. Que aprueben en el Congreso la posibilidad de citar al referendo está bien. Algunos creen que el gobierno está ensillando antes de traer las bestias, pero en realidad es más previsión, hay que tener el instrumento. Listo, está el instrumento, pero lo grueso, lo importante de todo este proceso es lo que está en problemas, porque un presidente con el 21%, ¿cuál fuerza tiene para ir a la mesa y decir, señores, esto no, no y no? ¿Y qué fuerza tiene para venir al pueblo colombiano y decir, esto es lo que vamos a conceder? Eso hace que realmente el problema del proceso de paz sea la debilidad política del gobierno. Daniel, otra, digamos, de las grandes preguntas es el día en el cual se va a realizar este referendo. De alguna forma, la ponencia que pues ha presentado el representante que hoy invitamos, y por supuesto en el Senado también fue presentada esta misma ponencia, indica que este referendo se debe hacer o habilita la posibilidad legal para que ese referendo se realice o se celebre el día de las elecciones presidenciales o el día de las elecciones legislativas. ¿Cómo ve usted ese punto en específico? Me parece realista que se quiera juntar. La gente sospecha porque dice, el presidente Santos va a reelección y se quiere ayudar con la paz, y eso tiene su sentido. Claro, es problemático, hace que la paz sea un asunto de gobierno y no de Estado, pero estamos en un proceso complicado, tragando sapos uno tras otro, y ese será uno más, con tal de que las FARC sean serias y en realidad sí quieran desmovilizarse y no estén haciendo todo este espectáculo para fortalecerse políticamente, y en algún momento dirán, bueno, es que como el gobierno no aceptó constituyente, nos vamos, como el gobierno nos quiere hacer reparar a las víctimas más allá de lo que estamos dispuestos, nos vamos, pero nos vamos con un saldo enorme a favor, y ha sido un año de posicionamiento, un año de estrategia que pueden diseñar en La Habana. Entonces, ese punto, pues sí, que lo hagan y nos tragamos el sapo.
La cuestión importante es que efectivamente las FARC estén en esto para desmovilizarse y todo su juego que ha sido postergar y postergar y postergar y alargar es el de nos estamos fortaleciendo y aquí el único que está ganando claramente son las FARC. Representante Alfonso Prada, le traslado también la misma pregunta. El hecho de la fecha, ¿no?, ha sido uno de los puntos centrales del debate, tanto de quienes se oponen a este referendo como quienes lo apoyan, como es el caso suyo. ¿Por qué debe coincidir la celebración de ese referendo con el día de las elecciones? Porque básicamente en el referendo que tuvimos, que es el referendo que impulsó precisamente el presidente Uribe, tuvimos una abstención por encima del 75% y el umbral finalmente no se alcanzó. Esto prueba que en elecciones en frías los mecanismos de participación ciudadana en Colombia no han tenido resultado. No solamente es un problema del referendo, es un problema de la revocatoria del mandato, es un problema de las consultas populares. No logran que la ciudadanía se interese. Por eso lo que queremos es utilizar un artículo de la Constitución que nos dice, el artículo 2, que dice, es función esencial del Estado facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que los afectan. Una manera de facilitar la decisión de los colombianos es presentando la propuesta de referendo en la elección que más convoca al pueblo colombiano. Esas son las elecciones populares en donde integramos Congreso, donde integramos, elegimos al presidente de la República. ¿No termina politizado de alguna manera este referendo al hacerlo coincidir con unas elecciones legislativas donde cada partido, de acuerdo a su posición, terminará haciendo campaña a favor o en contra? Pero es que en cualquier día en que se convoque el referendo, la campaña va a ser una campaña políticamente importante. Los partidos van a tener que tomar decisiones sobre si impulsan o no impulsan la aprobación o la negación al referendo. Va a haber dos campañas. En el texto del proyecto definimos claramente que debe haber financiación para quienes dicen que sí, para quienes van a promover el no, de tal manera que esto alinea a los partidos, alinea a los políticos, pero sobre todo alinea a la ciudadanía. Debemos tener muy buena información y obviamente es una jornada política. Que se haga en un día diferente o no le quita la naturaleza de expresión popular. Representante, vamos a conocer en qué consiste este referendo. La carrera por este mecanismo de participación propuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos centra la atención de la agenda política colombiana. Los ponentes de la polémica iniciativa en el legislativo descartaron la obligación que tendrían los jurados electorales para entregarle a los votantes el tarjetón de la consulta. Eso indica que de aprobarse el proyecto de ley, únicamente los jurados de votación deberán ofrecerle a los ciudadanos la tarjeta de votación del referendo para que ellos decidan si votan o no en esta consulta popular. Veamos este informe.